Españoles que estuvieron trabajando en Suiza pueden tener derecho a cobrar estas importantes cantidades de dinero. De este tema es el que hoy les vamos a hablar en Según se mire. Más de 1 millón de ciudadanos españoles viven fuera de nuestro país. La mayoría de ellos marcharon en busca de fortuna y mejores condiciones laborales. Son los emigrantes, aquellos que como temporeros o trabajadores habituales dejaron familia y costumbres para apostar por un futuro mejor. En la actualidad, todavía son miles las personas que cruzan nuestras fronteras en busca de mejores condiciones laborales. Son los países comunitarios los que mayor número de estos trabajadores recibe. En Suiza, hasta los años 80, los emigrantes tuvieron en sus nóminas una serie de retenciones forzosas, entre las que se encontraban las de un fondo de pensiones. Por desconocimiento del idioma en la mayoría de los casos, al finalizar sus periodos laborales, los trabajadores españoles, junto con muchos otros, regresaron sin solicitar el rescate de su inversión. Hoy, todavía son miles los que no saben que tienen derecho a ciertas cantidades. Más de 30.000 millones de pesetas buscan a sus dueños, mientras continúan durmiendo en las entidades bancarias suizas, generando intereses. Galicia ha sido la comunidad autónoma con mayor número de afectados y también los que han empezado a cobrar. Pero todavía queda mucho por hacer para que estos emigrantes disfruten de unos derechos ganados a fuerza de trabajo. Conrado Barro, nacido el 18 de julio de 1929. Camilo Casal, Germán Castro, Manuel Cortés, Epifanio Díaz, Luis Fraguela y Díaz, Sergio Pérez, José Varela, Lorenzo Souto y los portugueses Baltasar da Lanza João, Joaquim Godinho, Francisco Guerreiro, José Leal y Egidio Canario Vaz. Hoy en Plata Fondo nos acompaña Jesús Gómez. Él es secretario del Sindicato Interprofesional de Trabajadores de Suiza. El sindicato que en el 72 comenzó a investigar el destino de miles de millones de pesetas aportados por los emigrantes españoles y que nunca hasta ahora habían sido reclamados. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Explíquenos, Jesús, para que nos hagamos una idea claramente, ¿cómo es posible que estos trabajadores no reclamasen ese dinero cuando se volvían a sus países? El problema tiene muchos enfoques y se puede ver de muchas maneras, pero el problema más, el esencial por el cual nos reclamaban es evidentemente la falta de integración. La migración se va y los emigrantes tenemos esa desgracia de que nos damos cuenta que la vida son 4 días cuando ya hemos vivido 3, ¿no? Y entonces no nos preocupamos mucho más que del trabajo, queremos quedar bien, queremos que no nos echen porque... sobre todo en Suiza, donde la inmigración era bastante precaria por el hecho de que había temporeros, donde había una selección muy grande al principio, donde tú trabajabas, te callabas, no hacías ruido, vivías como pudieras y no te mezclabas de los problemas sociales o políticos. Jesús, pero es habitual que ni la empresa, ni la administración, nadie les advierta de esto. O sea que los suizos, en Suiza, la población suiza, se preocupa bastante de los problemas de lo habitual, ¿no? Como en el trabajo, nunca escogen una casa sin saber exactamente lo que van a firmar, etc. Y entonces ellos, es muy difícil para ellos, hay que ponerse también en su plaza un poco, que no los disculpe, pero es así, no comprenden como gente que se desplaza de un país a otro, que va a trabajar, que no conozca lo que va a hacer y por qué va. Y la verdad es que... yo cuando me fui a Suiza no sabía qué patrón iba a encontrarme, en qué iba a trabajar, no sabía nada. La mayoría, muchos de ellos van sin saber a qué van. Y claro, hay el idioma, hay todo lo que va con ello, lo que llevas en la maleta es tus trastos, después el resto lo tienes que adquirir allí. ¿Y ahora disponen de un plazo de tiempo para hacer esa reclamación de ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero si no se reclama? ¿Quién se lo queda? En principio, nadie... En teoría, nadie se debía quedar con ese dinero porque el problema es ese, que la gente puede pedir ese dinero se debe reclamar, no te lo dan automáticamente cuando te vas, porque tú puedes dejarlo también voluntariamente, o sea, no es obligatorio que te lo den. Después, muchas veces, la caja donde has cotizado no sabe, tú echas la carta para salirte de tu empresa, pero ellos no saben si vas a ir afuera del país o si vas a montarte por tu cuenta,
o si vas a cambiar para otra empresa. O sea, que te corresponde a ti o a tu sindicato, a tus representantes, de pedir ese dinero a la caja. Entonces, claro, eso les conviene, efectivamente, les conviene que lo dejes. ¿Y dónde va ese dinero? Pues el dinero normalmente cuando se queda repercute, cuando ya llegas a 65 años, lo más normal, lo que puede pasar es que ese dinero, tu cuenta la disuelvan y repercute en beneficio de los otros asegurados de la misma caja. El caso que vosotros habéis hablado ahí, que ahí hicimos un reportaje ya, que agradezco a Televisión Española de paso, efectivamente esa caja desapareció, que es muy diferente de la... Y entonces ahí hay más problemas. Entonces hay más problemas porque no se entiende cómo una caja desaparece y que no liquida. Ahí sí que no se sabe dónde va el dinero. De estos problemas, el primer periódico que se hizo eco aquí en España fue A Terra Nosa. Se hablaba del llamado dinero suizo. Se convirtió ese periódico en intermediario entre los emigrantes y este sindicato. Y aún hoy el periódico, a través de Sean Carballo, asesora y ayuda a los emigrantes que se ven con este problema. Buenos días, Sean. Bienvenido a Ampliata Fondo. En Galicia hay más trabajadores que se han visto afectados por esta situación, así que de repente te ves inmerso en todo esto. ¿Cómo entráis en contacto con el problema y tenéis los primeros datos para poder hacer la investigación posterior? Bueno, básicamente entramos en contacto por Jesús, ¿no?, que es suscriptor del periódico de hace muchos años, ¿no? Entonces, efectivamente, él fue el que nos puso en la pista de un problema que yo creo que es una cosa que da la dimensión real de lo que es la cantidad de dinero que se está manejando. Es decir, no se habla de una pequeña pensión que afecta a una, dos o 200 o 300 personas. Son miles de trabajadores afectados y trabajadoras, y son cifras que son del orden de los 30, 40 mil millones de pesetas, ¿no? Es decir, cuando se habla de Suiza en estos años, sobre todo, que se habla del oro de los alemanes y todo esto, este otro problema es un tesoro escondido, ¿no?, tesoro olvidado, ¿no? Y entonces nosotros entramos a través del en contacto, empezamos a hacer las primeras informaciones y descubrimos que efectivamente había una ignorancia absoluta sobre esto, ¿no?, y que eran efectivamente muchos los afectados. Fue el proceso nuestro, a la hora de hacer el reportaje, para hacerlo más vivo. La idea fue buscar personas que pudieran estar afectados y a través de Jesús buscar, es decir, buscar un ejemplo real, hacer un periodismo que fuera un poco más vivo, ¿no? Y así fue como descubrimos un par de casos. ¿No? Sean, ¿cuál es tu función? ¿Estáis en Orense, en la redacción de Terra? En Vigo. En Vigo. Y tenéis contacto con estas personas, tenéis que desplazaros a Suiza. ¿Qué es lo que hacéis para agilizar todo? Nosotros hicimos un trabajo periodístico, básicamente, ¿no? Entonces se hicieron varios reportajes porque era un asunto que había que dar a conocer. O sea, básicamente nuestra labor fue básicamente informativa, ¿no? Nosotros lo que hicimos es, en cierto sentido, poner en alerta a otros sindicatos, por ejemplo, en el caso de Galicia, la Confederación Intersindical Galega, que se pusieron en contacto con los sindicatos suizos, y en el tiempo en que la Administración estuvo ausente del problema, ellos suplieron un poco esa falta de ocupación de la Administración, porque yo creo que el problema finalmente hay que reconducirlo a la Administración, ¿no? Es decir, igual ¿Y el que... gobierno suizo? ¿Qué papel jugó en todo esto? Bueno, el gobierno suizo, que es una iniciativa que ahora, a base de reivindicarla, se consiguió, hay un organismo federal que se encarga teóricamente de buscar a las personas que reclaman esa pensión que cotizaron. Pero bueno, como explicaba Jesús, el problema está en que no se conocía, es decir, hubo mucha gente que regresó, que está viviendo ya en su casa, es mayor o no. Hay que darse cuenta que cuando se habló de este problema hubo una pequeña confusión, porque la Administración, yo no sé si por sacarse las castañas del fuego, confundía un poco este tema con la pensión de vejez, que son dos temas completamente distintos. Es una pensión complementaria que no tiene que ver con una jubilación. La pensión de vejez se recibe y lleva su trámite y se recibe pues, a partir de la edad que corresponde, pero esto era una pensión que se cotizó durante muchos años sin que la gente supiera que estaba cotizando. Y como además es un dinero que iba acumulándose, tenía su rendimiento en el banco, pues son cantidades que pueden ser pequeñas. A la mañana pero que se han ido incrementando con el paso del tiempo. Claro, primero hablaba con Jesús de esto y podían ser en algún caso 200, 300 mil pesetas, pero hubo gente que acumuló mucho dinero. A lo mejor volvió de Suiza hace 10, 15 años y resulta que sin saberlo tenía allí a lo mejor olvidado 1 millón de pesetas o algo menos. Hoy está con nosotros una de esas personas que ha reclamado ese dinero. Ella es Guadalupe Redondo. Ella y su marido, Ignacio, estuvieron trabajando en Suiza durante 9 y 13 años respectivamente. Y a su regreso a España se enteraron, fue ya estando aquí, se enteraron de la existencia de este fondo de pensiones allí en Suiza. Así que finalmente consiguieron cobrarlo. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Vamos a ver, cuéntenos, Lupe, ¿qué era lo que hacían ustedes dos allí en Suiza? ¿En qué trabajaban? Bueno, nosotros marchamos para Suiza por un contrato de migración que había que anotarse en Vigo, y íbamos por emigrantes en una expedición para un hotel. Estuvimos 9 meses en un hotel, los dos,
Y después allí conocimos a muchos españoles y ya buscamos por nuestra cuenta, entre amigos y conocidos. Yo fui junto todavía muchas de Orense que trabajaban en una clínica del Estado y allí estuve después el resto de los años. Y mi marido fue para la construcción, buscamos una habitación por nuestra cuenta y después estuvimos bien. Allí en esa clínica, allí después me hicieron anual y después terminaron por hacer y luego anual. Ignacio también consiguió un trabajo ya más estable también, ¿no? En esa empresa de construcción ya trabajó todo el resto del tiempo. ¿Y sabían ustedes que cada mes de la nómina de su marido le retiraban X dinero, una determinada cantidad? No sabíamos nada de eso. Nosotros no sabíamos nada de eso. Nosotros estuvimos allí, después en los últimos años siempre son los mejores, porque después desde que ya conocíamos un poquito el habla y ya teníamos, pues ya es cuando estábamos bien, teníamos aquí los niños y después los llevábamos allí en el verano y ya es cuando estábamos bien nos surgió una noticia que se muriera mi padre. Y entonces yo me vine, nos venimos y así abandoné, fui al trabajo, dejé una nota y así fue. Y entonces como no sabía usted regresamos. en qué situación se quedaba. Y no sabía ni en paro, ¿Cuándo? ni supe nada de leyes, ni de nada. Lupe, ¿cuándo se enteran de que existe ese fondo de pensiones? Llevábamos aquí, pues de esto hace 4 años, ya llevábamos aquí, hace 18 que regresamos. Ahora en marzo, a finales de febrero, hace 18 años que vinimos así de repente. Después yo perdí el trabajo porque me lo aguantaban 3 meses nada más. Y como no volví, lo perdí. Pero mi marido aún volvió 2 años solo. Después no quiso volver más solo y ya él se vino. Pero también se vino así un poco como... Sin saberlo. Sin saberlo. ¿Y quién se lo dice? ¿Cómo Y se después a un cuñado de mi hermano, que estaban ellos allí, al regresar, ellos cobraron ese dinero. Y nos dijeron que si nosotros teníamos derecho a eso. Y nosotros decíamos, bueno, eso nosotros tenemos cotizado para la vejez, no sabíamos nada, pero escribimos al consulado. Aún él nos ayudó a hacer la carta. Y desde allí le tramitaron todas las cosas y No, les ayudaron, el ¿no? consulado nos mandó una carta, de esto te digo, hace 4 años, nos mandó una carta diciéndonos que hasta la hora de la jubilación que no mandaban dinero ninguno de Suiza. Entonces nosotros ya dimos por olvidado, decimos, bueno, pues seguramente nos hará más falta, aun cuando tengamos los 65, pues deja ver. Y hace un año, hizo un año ahora en enero, un día nos llamó Jean por mediación de un primo, un chico que está casado con una prima nuestra, si podía hacernos una entrevista, que como estuviéramos en Suiza, que venía a hacernos una entrevista. Y nosotros aceptamos, sí, porque Y a raíz de ahí conectaron ya con Jean y se movió todo. a raíz de ahí mi marido, en una conversación que tuvimos allí en casa, mi marido fue a buscar un papel que al poco de estar aquí le mandaran. Ajá. Y con ese papel, al verlo Jean, pues ya dijo, pues seguramente es esto, porque ya hablaba un poco de ese fondo de pensiones y todo eso. Y ya se lo mandaron a Jesús y allá ya dijeron que sí, que era ese dichoso que tenía. Y antes de un mes ya teníamos aquí el dinero. Pues no sé si lo habrá tenido tan fácil nuestro siguiente invitado, Benito Gómez Torres. Se lo presento ya, es uno de los miles temporeros que trabajaron en Suiza, en el ramo de la construcción, igual que el marido de Lupe. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿era así tan fácil hacer las gestiones? ¿Era en un mes? Dice que Lupe que lo habían solucionado ellos. No, yo por una comida que tuve con Jean, me dijo que trabajara en Suiza y se tenía un fondo en Suiza para cobrar ese dinero, ¿no?, que tenía cotizado allí. Entonces, él me dice que sí, que lo había, que le llevara todas las nóminas y los contratos de trabajo y que iba a mirar a ver si lo había. ¿Y con qué trabas se encuentran? ¿El hecho de que usted fuese temporero, que solo hubiese cotizado 2 años, era algún problema o esto no supuso ningún tipo de...? No, en principio yo no pensaba cobrar nada. Yo no sabía nada de eso hasta que hablé con Jean. Pero después pues no hubo ningún problema para reclamarlo. Jean, la principal cuestión a combatir es la ignorancia, es decir, nadie sabía que esto estaba ahí y ahora es lo que se está intentando. ¿Qué le podemos decir a todos los emigrantes que nos estén viendo y que estén en una situación semejante? ¿Qué les podemos decir? ¿A dónde tienen que recurrir? ¿Qué deben de hacer? Los primeros pasos. Bueno, yo creo que básicamente lo principal y la ventaja de un programa de televisión es que se informa de que esto puede existir. No va a ser todo el mundo, pero yo creo que una gran parte de los inmigrantes que estuvieron en Suiza sistemáticamente debían informarse. Hay varios caminos, por ejemplo, en los servicios sociales